Balance de tercer año de gobierno. Tania, voy contigo para que nos des tus valoraciones y el resto tienen la palabra. Gracias, Ernesto. Bueno, yo considero que la gente estaba esperando un cambio por el cual votaron de la forma en la que lo hicieron, por la cual incluso después, a través de la N, le concedieron el órgano legislativo al órgano ejecutivo prácticamente, y con ello pues todas las elecciones de funcionarios de segundo grado, y había un fin específico que la gente quería, y era cambiar las cosas o el estado de cosas en el que se había estado durante muchísimos años. Está siendo aprobado y está siendo bien recibido por la gente, y eso significa que de alguna manera o que en alguna medida las cosas se han hecho, lo que se esperaba se ha hecho, y parece que se sigue haciendo. Es decir, no habíamos visto en mucho tiempo todo lo que está pasando con las pandillas actualmente, los periódicos que ahora pagan impuestos, podemos empezar a enunciar varias circunstancias que se han movido desde el Ejecutivo. Yo creo que a nadie le cabe duda de eso, y que la gente en su mayoría lo aprueba, a pesar de todo, de las formas que ya mencioné. Entonces eso significa que tenemos, quizás por primera vez en la historia de El Salvador, un presidente que se mantiene en las altas de aceptación de la mayoría de la población, porque al final democracia para quién, ¿verdad? Si democracia es para la mayoría, pues entonces parece que El Salvador está bien en ese sentido, si las mayorías están satisfechas. Si le hacemos una radiografía rápidamente a lo que ha sucedido, es que al principio incluso trataron de minar todas las acciones que podían darle preeminencia, prestigio al nuevo gobierno. Eso lo que hizo fue incentivar la decisión de las mayorías para fortalecer las decisiones del gobierno. Se liberó esa amanuensia internacional de que porque mamá de afuera nos decía lo que teníamos que hacer, eso era lo que teníamos que hacer. El país ha consolidado un perfil de independencia cuyo disgusto en otras áreas consiste en que el ejemplo siempre arrastra. Y es obvio que este país ha sentado principios ejemplares de independencia y de esperar mejores tiempos para el país a través de medidas audaces que como tales no dejan de ser riesgosas, ¿verdad? Y me refiero en este caso al famoso Bitcoin y a otros proyectos que están en la mesa de trabajo. Hay que entender que el voto en El Salvador es un voto emocional, no es un voto racional. Y de ahí el error histórico que tiene la oposición de querer atacar bajo esa figura de la racionalidad. El voto sigue siendo aquí en cualquier parte emocional. Entonces, no solo tiene la correlación de, dijéramos, de la gobernabilidad de 41 votos, sino que tiene también la gobernabilidad de los 56. Entonces, tiene la gobernabilidad, tiene la popularidad y no tiene oposición, pues el camino lo tiene más que aquí. La política en El Salvador hoy es distinta. Se le ha dicho a la clase política, a la vieja escuela, a las, digamos, a esa frase de los mismos de siempre, que tienen que renovarse de las formas de hacer política, ¿verdad? Forzosamente de cara a la población. Otra cosa es lo que pueda pasar debajo de la mesa, pero de cara a la población los discursos han cambiado. En lo político también, además del gran reemplazo de las élites políticas, está la gran migración. Desaparece ya el voto duro, el llamado voto duro de que Arena y el FMLN siempre sacaban estos diputados, siempre podían intercambiarse el poder, porque había un voto duro de derecha y un voto duro de izquierda. Ese voto, pues ya no es voto duro de nadie, lo cual es un elemento muy interesante que va a demandar mejores candidatos, que va a demandar que los que están en el poder y quieran reelegirse tengan políticas que verdaderamente hayan beneficiado a la gente.
podrá ser a largo plazo, pero el país no necesita políticas a largo plazo. Tal vez Dinamarca, ¿verdad? Suecia, que tiene las nuevas generaciones. ¿verdad? Pero el país necesita urgentemente una salida económica. Queda pendiente en el tema económico el planteamiento de la reactivación de la agricultura. No hay una política seria y efectiva y objetiva para que cada ciudadano esté comprometido con el mantenimiento ecológico, no solo dejando de tirar la basura en los tragantes y en las playas, sino estando obligado a presentar anualmente una constancia de haber sembrado un árbol en este país, por ejemplo. Pero considerando que tenemos más de 30 años de destrucción que no se van a resolver en 3 años, en esa medida las políticas que se implementan tenemos que evaluar cuál es la finalidad, porque uno se pregunta, después de una pandemia, después de una crisis de guerra mundial, realmente nosotros creo que las medidas que se han tomado han sido buenas y que hemos visto que a pesar y de la circunstancia económica o de la situación en la que nos encontramos, se continúan ejecutando obras. Hay que empezar muy claramente en una verdadera política poblacional. Este país demanda una política poblacional. ¿Qué va a hacer El Salvador en 25 años a este ritmo de crecimiento cuando se demande más infraestructura, más agua, más salud? Pero es que lo que pasa es que en este sistema económico que tenemos, que se ha instalado en el mundo, no solo es exclusividad del país, usted ya no es ciudadano, usted es consumidor. Es correcto. Y por lo tanto, lo ven como consumidor. Entonces, no me interesa si usted está bien, me interesa que usted me compre a mí y consuma. No, para eso existe todo un esquema, como las agencias de publicidad, que combinan a la persona. Y que va a sonar marxista, ¿va? Pero que no lo es, que es lo que decía Julio, que es lo de políticas poblacionales. Es que entre más gente haya es mejor para el sistema económico. Y para el comunismo también. Exactamente. Entonces la pregunta que hay que hacerse antes de que los colegas hablen es, ¿y qué rol debería de jugar el Estado en todo esto? En primer lugar, Pavlov, que es aquel ruso, sí. Iván. En sus experimentos dijo que el crecimiento poblacional iba a generar un estrés radical. Y ponía el ejemplo de los conejos metidos en una caja. 2 conejos en una caja se desplazan, tienen armonía. Cuando empiezan a multiplicarse y llegan a 100 conejos, los conejos se empiezan a devorar entre sí. Y este país está rebalsando de conejos, ¿verdad? Los vehículos no se manejan solos. Es que es la explosión demográfica a la que tantas veces hemos hecho referencia con Julio Valdivieso, porque en este país hay una maternidad irresponsable. No. Sin embargo, yo sí creo una situación. Y es el hecho de que a la gente le interesan sus problemas del día a día. La gente no entra a conocer este tipo de valoraciones. La gente está viendo cómo va a hacer para comer hoy y quiere que las soluciones sean hoy, no mañana. Es decir, ellas están demandando cómo resolver sus problemas. Marvin, cuando tocó el tema de las pensiones, sí, pero el 25% de la población, el 75% de la población sabe que jamás va a tener acceso a un tema de seguridad social. Sí, pero esa es la realidad a la cual te enfrentas. Que la política es la principal enemiga de la legalidad. Es decir, que hay una contravención constante entre lo legal y lo político. Para resolver muchos problemas, la ley es un estorbo. Yo he pensado, para mí creo que el principio de legalidad es el que debe privar en el Estado. Es que no podemos ser de otra manera. Si la ley no autoriza, nadie lo debería de estar haciendo. Con solo que meridianamente se cumpliera el artículo 86 de la Constitución, este país fuera otro. Lamentablemente, esto no hacía ser desde muchos años, desde siempre.
Cada funcionario que llega cree que él tiene la razón y esa es la que va a tratar de implementar. Si vivimos en un Estado de derecho, eso implica derechos y obligaciones, porque si no, entonces apaguemos la luz, pues si vamos a hacer lo que a mí se me ocurra o lo que yo pretenda realizar, creo que en eso no debería de ser. Pero mejor deberíamos de rescatar. Creo que se están elaborando en este gobierno y nos han dado muestras que se elaboran políticas de beneficio para las mayorías, que es todo lo contrario a lo que hemos visto hasta ahora, que se han elaborado políticas solamente para las minorías. Eso de los restaurantes y de los parqueos y los permisos, hay muchos que ponen el restaurante y después piden el permiso, pero ciertamente han habido muchas leyes en todos los temas importantes, sociales, económicos sobre todo, que los beneficios han sido siempre solamente para las minorías, en detrimento obviamente de las grandes mayorías, y que es lo que se está invirtiendo, o por lo menos ha dado avisos muy claros este gobierno de invertir. Algunas cosas superan los conceptos legales y por eso las minorías que han creado esos conceptos pretenden crear toda una conciencia general que a su vez cree una animadversión al gobierno, cosa que se frustra cuando vienen las consultas de las famosas encuestas y se mantiene a un nivel increíble, histórico, de un 98% de aceptación a lo que se está haciendo. Tal manera, personas que se denominan oposición, los partidos que se consideran oposición actualmente, creo que ya deberían haber comprendido que la forma de actuación y de comportamiento, de conducta, de recibimiento de las políticas implementadas, sea que les parecen o no, deben cambiarla, deben moderarla, porque no se puede ni se debe ser oposición en absolutamente todo. Nosotros en este panel hemos hecho un esfuerzo por criticar de una forma constructiva y que permita mejora a las políticas que implementa el gobierno, pero eso no significa que vamos a continuar o a fomentar que se replique y que se continúe con esa polarización en la que estamos viviendo, en donde todo es negro o es blanco, olvidando todo ese matiz de grises que tenemos. Lo más importante es qué se puede hacer con dos problemas: el agua, el servicio de agua, que lo están cobrando, lo siguen cobrando como en el pasado sin prestarlo, lo cual es una estafa, ¿verdad? Y segundo, los precios y su justificación. Es importantísimo porque no es justo que hayamos tenido que normalizar por la eternidad de nuestra existencia el acoso laboral en nuestros lugares de trabajo y en ninguna parte, en ningún ámbito de la vida. Y de verdad que yo aplaudo esta medida que lamentablemente hasta el otro año va a entrar en vigencia, pero era una deuda histórica, al igual que lo sigue siendo de la comunidad indígena, pero de verdad ninguna mujer en ningún ámbito de la vida debe tolerar este tipo de acosos, nunca. Nunca, siempre hay que denunciarlos y el Estado tiene que proporcionarnos las herramientas necesarias para hacer uso de ellos.